Bienvenidos, Revolution Church. Es un placer estar con ustedes. Para empezar, solo tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han descubierto que tienen un talento oculto o una habilidad que no sabían que tenían? Digo, podrían ser las matemáticas, podría ser la música, podría ser la gimnasia, podría ser cualquier cantidad de cosas que descubriste en algún momento del camino. Y tengo que decirles que yo fui una niña que experimentó eso. Encontré un talento que no sabía que tenía. Y cuando descubrí este talento, y digo que era una niña, no estoy diciendo que a los 2 o 3 años, estoy hablando de los 4, 5, 6. Y aquí está el talento que nadie más tenía. Tenía la habilidad de sentarme en una silla hasta que de repente ya no estaba ahí. Y si estás sentado ahí preguntándote, ¿qué quiere decir ella? Estoy diciendo lo que quizás estás pensando. Literalmente yo tenía la capacidad de caerme de una silla, una y otra vez. Y sé que pensarás, no, ese es un cuento de pastor. No, no es así. De hecho, es una historia verdadera. Literalmente estaba sentada en una silla y de repente, ¡pam!, me caía al suelo. Ocurría en la cocina, ocurría en la escuela, tan frecuentemente que mi pobre madre tenía que sentarme en una silla. Me empujaba hacia atrás en la silla y me decía, oye, Rebeca, cuando estés sentada allí, solo concéntrate en no caerte. Simplemente concéntrate en no caerte. Pobre de mi mamá. ¿Qué mamá alguna vez tuvo que preocuparse de que su hija se cayera de una silla? Bueno, mi mamá sí. Y sabes, a través de este talento que tenía, aprendí algo. Aprendí que podrías pensar que el aire perfectamente inmóvil es inofensivo, pero no lo es. Es extremadamente peligroso. Créeme, te puede derribar. Cuando ni siquiera estás mirando ni te das cuenta de lo que pasó. Y esta es la cosa, ¿sabes? Cuando tienes un talento así, esperas que se te quite cuando crezcas. Esperas que en algún momento simplemente desaparezca. Pero la verdad es que aún como adulto todavía tengo un talento muy similar. El aire inmóvil puede derribarme y hacerme tropezar en casi cualquier momento. No estoy bromeando. Si conoces al personal de aquí, ellos pueden decirte que a veces vamos caminando por un pasillo y de repente me caigo de cara al suelo. A veces me recupero, nunca con gracia, nunca con elegancia, por lo general es feo. A veces me caigo de cara y lo peor de todo es que me miran con compasión y me dicen, Rebeca, ¿te tropezaste con algo? Y por supuesto quiero mentir, de verdad. Quiero decir, sí, hay un bache en el pasillo, pero todo el mundo sabe que no lo hay. Así que solo tengo que decir, oh, sí, es el aire, no te preocupes por eso, simplemente pasa todo el tiempo. Siempre es igual de incómodo. O sea, la milésima vez sigue siendo tan vergonzoso como la primera vez que ocurrió. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Hablaremos de tropezar. Estamos hablando de algo mucho más serio. Verán, existe algo conocido como tropezar en la fe. Y lo que vamos a ver es que hay una tríada que nos hará tropezar en la carrera de la fe. Y no podemos superarlo a menos que sepamos qué es y cómo superarlo. Y así que haremos eso hoy. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Dirigiéndose a su iglesia, la iglesia de Filadelfia, miren lo que dice Jesús. Comenzando en el versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios.
y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Esta iglesia ha estado soportando mucho. El hecho de que Jesús diga que hay judíos que afirman ser judíos, pero que no lo son, es muy significativo. Mira, la religión judía había recibido un estatus especial en el Imperio Romano, y en ese estatus especial los judíos podían practicar su religión particularmente monoteísta sin persecución. Y en los primeros días los cristianos eran considerados parte de los judíos, y mientras lo eran, contaban con esa protección general. Pero luego, eventualmente, los judíos fueron a los romanos y les dijeron: los cristianos no son judíos, no son hijos de Abraham. Y cuando hicieron eso, esa protección general les fue quitada a los cristianos. No solo fueron excluidos de la sinagoga y de la asamblea, también fueron excluidos de la ciudad y estuvieron expuestos a una tremenda persecución. Y el hecho de que Jesús diga: eres una iglesia, pero tienes poco poder, nos dice que esta iglesia fue perseguida hasta casi quedar en nada. Estamos hablando de una iglesia pequeña, una iglesia muy pequeña, pero una iglesia fiel. Miren, Jesús dice: has guardado la palabra de mi perseverancia. En todos los sentidos estamos viendo un retrato de una iglesia que ha pasado por tanto, pero lo han hecho muy bien. Lo han hecho tan bien. Digo, escuchen esta carta. Quiero que escuchen lo que Jesús está diciendo. Jesús está escribiendo una carta a la iglesia y no hay correcciones, ni una sola, de parte de Jesús. Todos son elogios. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que deberíamos prestar atención a lo que hizo esta iglesia. Deberíamos estar aprendiendo de ellos. La iglesia en Esmirna, de la que habló Shane hace unas semanas, tenía mucho en común con esta iglesia también, excepto que había una diferencia. A la iglesia en Esmirna, Jesús les dijo que estaban a punto de atravesar una gran persecución. Pero aquí, la iglesia de Filadelfia ya había pasado por una tremenda persecución. Y a la iglesia de Esmirna, Jesús de hecho les dijo que fueran fieles hasta la muerte y luego recibirían la corona de la vida. Él dijo: hey, aquí está lo que viene y esto es lo que necesitan hacer. Debes ser fiel hasta la muerte y entonces, si lo haces, recibirás la corona de la vida. Pero a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, observa lo que dice. En realidad dice que ya tiene la corona de vida, que la retenga. Hay mucho que aprender de esta iglesia sobre perseverar bajo presión y en medio del dolor. ¿Sabes? Esta serie se llama La Guía de Supervivencia para los Últimos Tiempos, porque el corazón de esta serie es transmitir una estafeta de fe a la próxima generación, para que sepa cómo resistir y cómo perseverar con un amor ardiente por Dios. Y perseverar en la esperanza, en la fe y en el amor. Miren, cuando Jesús habló de su regreso, recuerden lo que Él preguntó en Lucas 18. Él dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe? ¿O permitiremos que todas las pruebas, las dificultades, la persecución, la presión y el dolor la extingan? No olvides lo que también dijo en Mateo 24:12. El amor de muchos se enfriará. Él dijo eso hablando de los días finales. Miren, la iglesia en Filadelfia ya había pasado por el tipo de prueba que un día vendría sobre todo el mundo. Y en medio de eso, Jesús los elogia. ¿Cómo prosperas espiritualmente durante el sufrimiento, durante la persecución, durante el dolor que viene con pérdida, costo y sufrimiento? ¿Y acaso ese es el tipo de fe que estás transmitiendo? ¿Ese es el tipo de fe que estamos transmitiendo? ¿Cómo hacemos lo que hicieron los de Filadelfia?
Es mediante el conocimiento y la superación de la tríada de los tropiezos. Entonces, cuando se trata de este tema, el primer tropiezo en esa tríada, en el dolor, bajo presión, es que comenzamos a perder una perspectiva eterna. Comenzamos a sufrir una enfermedad ocular. Miren, el dolor nos vuelve miopes, el dolor nos hace cortos de vista, el dolor lleva a una visión estrecha. En nuestro dolor perdemos nuestra visión periférica y todo lo que podemos ver es mi dolor. En nuestro dolor perdemos nuestra perspectiva eterna y lo único que vemos es lo que está justo frente a nosotros. Observa lo que Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia para ayudarles a superar este obstáculo. Apocalipsis 3:11, Él dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Él dice, vengo pronto, vengo pronto. Ahora detengámonos ahí y profundicemos por un segundo en qué año fue escrito esto. Esto fue escrito antes del 100 después de Cristo. ¿Y qué año es hoy? 2024. Y Jesús todavía no ha venido. Pero Él dijo, pronto, pronto. Ahora, cuando te encuentras en una situación en la que estás en severa persecución, estás en severo dolor y Jesús dice, vengo pronto, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperanza tienes? Creo que tienes la esperanza de que pronto significa hoy, o que pronto signifique esta semana, o que pronto significa este año. Y Él dijo, pronto, pero Él aún no ha venido. ¿Qué está pasando? ¿Estaba Jesús engañándolos? ¿Estaba confundiéndolos? ¿Acaso solo les estaba diciendo lo que querían oír? Por supuesto que no. Nuestro Dios nunca miente. Él nunca nos engaña. Y entonces, ¿cómo conciliamos esto? Escuchen, quiero que entendamos algo. La perspectiva de Dios siempre es verdadera, incluso cuando aún no tengamos su perspectiva. Dios no habla lo que no es verdadero, porque aún no tengamos su perspectiva. Todo lo que Dios dice es verdad 100%, y un día lo veremos. Y entonces, cuando Él dice pronto, es pronto. Es pronto. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que Jesús está diciendo? Aquí está, desde una perspectiva eterna, esta vida, incluso si está llena de dolor, incluso si está llena de tristeza, incluso si está llena de sufrimiento, es tan temporal. Es tan temporal. Jesús está diciendo, levanten la vista, iglesia. Tengan una perspectiva eterna. Mira la historia real. Mira lo que realmente es. Escuchen, cuando entremos en la eternidad instantáneamente, escúchenme, instantáneamente, esta vida va a parecer muy, muy corta. El momento en que crucemos esa línea y estemos en la eternidad, de verdad, los años se van a convertir en días en ese instante. Entonces, quiero que imagines cuando hayamos estado allí 100 años, cuán mucho más corta se verá esta vida. Cuando hayamos estado allí 1000 años, cuando hayamos estado allí 2000 años. Y déjame decirte, un día, mientras más vivamos en la eternidad, un día vamos a ver toda esta vida y pensar, hombre, fue menos que un parpadeo, ¿ves? Cuando más tiempo estemos en la eternidad, el más corto este periodo de tiempo parecerá. Y de hecho, lo es para nosotros. Aquí está la cosa. Un día, en realidad, compartiremos la perspectiva de Dios sobre esto. La perspectiva que Él comparte en Santiago 4:14. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mira, la eternidad es para siempre. Y en la eternidad llegará el día en que toda nuestra vida vivida aquí, incluso si está llena de sufrimiento, será menos que un aliento. En medio del dolor, el que persevere no puede permitirse
renunciar a su herencia eterna por este alivio temporal. Cuando estás aguantando, iglesia, si no quieres tropezar, tienes que mantener una perspectiva eterna. Y sé que en algunos momentos se siente que es muy largo, que es demasiado, que hay tanto dolor, que hay tanto sufrimiento. Levanta la mirada. Solo va a ser un poco más de tiempo. Y luego, en el destello de un relámpago, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaremos aquí, estaremos allá, con una perspectiva verdadera. Fue solo un momento, fue solo un momento. ¿Cuál es el segundo error que cometen las personas cuando enfrentan pruebas, tribulaciones y dificultades que los hace tropezar mientras sufren pérdidas y costos? Ponen muros entre ellos y Dios. Para muchos, estos muros son la creencia de que están solos o de que han sido abandonados. La adversidad les llega y de repente preguntan, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Dónde estás? Para otros, estas paredes se convierten en ira y se convierten en acusación. Dios, tú no has hecho suficiente. Dios, no eres bueno. Dios, no te importa. Dios, no eres compasivo. Escuchen, Filadelfia no hizo eso. Mira el versículo 8. Jesús dijo, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie pueda cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es muy importante, pero tenemos que entender a qué se está refiriendo Jesús cuando dice que les dio una puerta abierta. Miren, hay muchos usos diferentes de las puertas abiertas y el llamar a las escrituras. Y si realmente vamos a entender lo que Jesús está diciendo, tenemos que saber qué puerta está Él abriendo. ¿Qué significa? Entonces, primero hay momentos en las escrituras en las que Dios mismo o Jesús es quien está tocando la puerta. De hecho, lo veremos la próxima semana. En estos casos, se trata de nuestra respuesta a Dios. Cuando Dios es quien está llamando a la puerta y luego abrimos la puerta, eso se trata de nuestra respuesta a Él. Pero en realidad no es eso lo que vemos aquí. Segundo, también hay momentos en las Escrituras en los que una puerta abierta se refiere a lo mismo, a lo que a menudo estamos mencionando hoy. Cuando decimos una puerta abierta, Pablo habló sobre una puerta ancha y abierta para un servicio eficaz que le había sido dada a él. Y sabes, alabado sea Dios, realmente sentimos que Dios ha aplicado esas mismas palabras a Puerto Escondido. Él está dando tanto favor y tantas bendiciones con los funcionarios y la gente de la comunidad. Pero Filadelfia tampoco es ese uso de una puerta abierta. Jesús no está diciendo que tiene una puerta completamente abierta para hacer evangelismo o tener un favor especial en la ciudad o que haya un conjunto único de circunstancias que realmente están promoviendo el evangelismo aquí. Esta es una puerta abierta como la de Mateo 7. Allí en Mateo 7 Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Iglesia, hay una progresión para convertirse en una persona que se acerca a Dios. Hay una progresión para convertirse en una persona que se acerca a Dios. A veces pienso que leemos esto y creemos que son solo 3 sinónimos: pedir, buscar, tocar, que todos son lo mismo. No son todos iguales y no todos conducen al mismo resultado. Comienza con pedir. Pedir es importante, sí, pero es el nivel más bajo. Pedir es convertirse en una persona que ora fiel y constantemente, sabiendo que quienes piden, reciben. Pedir es convertirse en una persona de oración en el nivel más básico. Es tener una lista de oración, orando por la lista de oración y luego registrando las respuestas a la oración. Pero buscar, eso va más allá de pedir. Buscar es algo de lo que hemos hablado mucho aquí en esta iglesia, pero si eres nuevo, buscar está relacionado con buscar a Dios. Es buscar más de Él.
es buscar más de su presencia. Buscar bíblicamente va más allá de lo que se requiere, va más allá de lo que se ordena, porque tenemos hambre de más de Él, porque tenemos sed de más de Él. Y escuchen, encontrar más de Dios es una promesa en las Escrituras que solo está relacionada a buscar. Así que está el pedir y está el buscar, pero luego está el llamar. Es solo en ese contexto que Jesús dice, llama y la puerta será abierta. Miren, llamar va más allá de buscar. Cuando Jesús dice que les abrió una puerta a ellos, eso nos indica que la iglesia de Filadelfia era una iglesia que llamaba. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, llamad y la puerta se abrirá. No pedid y se abrirá la puerta, no buscad y se abrirá la puerta, llamad y se abrirá la puerta. En medio de la persecución, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, estas personas no dejaron de ir tras de Dios. Estaban llamando, estaban llamando, estaban llamando. Escuchen, muchas personas buscarán a Dios por una temporada. Muchas personas irán tras de Dios por un periodo de tiempo. Y entonces Dios responderá a su búsqueda y se dará a conocer a través de la revelación o se dará a conocer a través de un encuentro, a través de su presencia. Y entonces obtienen lo que quieren y dejan de buscar. Además, a menudo en el dolor, las personas dejan de buscar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué en el dolor levantan muros que los alejan de Él? Claro que sí, a veces es una acusación. Él no es bueno, Él no ha hecho lo suficiente, Él me está permitiendo pasar por esto, Él no es bueno. Iglesia, escúchenme, estoy convencida hasta el tuétano de que para que los que estamos escuchando este mensaje justo ahora, Dios quiere que ocurra en esta casa una muerte del doble ánimo. Es como si no supiéramos quién es nuestro Dios. Hemos perdido de vista la cruz. Escuchen, un Dios que deja el cielo y viene a la tierra y muere ahí por nuestro pecado es una cosa. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Pero perdemos de vista la cruz. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, y de repente somos estas personas vacilantes. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él no es bueno. Él es bueno, Él no es bueno. Iglesia, acaba con el doble ánimo. Nuestro Dios es bueno, completamente, todo el tiempo, sin excepción, cada minuto. Él es bueno. Así que sí, en el sufrimiento, a veces es la acusación de la que hace que las personas levanten muros, pero a veces es algo diferente. A veces las personas dejan de buscar porque simplemente creen que en el dolor no tienen lo que necesitan para seguir buscando a Dios. En el dolor no tienen lo que se necesita para seguir buscando. Ya sea físicamente, emocionalmente o espiritualmente, piensan simplemente no tengo lo que se necesita para dar otro paso. ¿Alguno de ustedes ha estado allí? ¿Alguno de ustedes ha estado allí? El enemigo ama mentir en ese momento. No puedes, está bien, no puedes, pero ¿qué tal el Espíritu de Dios que vive dentro de ti? Escúchame, el Espíritu de Dios que vive dentro de ti puede llenarte de fuerza para buscar a Dios, incluso cuando estás en una cama de hospital. Y no me refiero a solo saltar de la cama del hospital. Sí, Él puede hacer eso. Pero incluso si aún estás en la cama del hospital, Él puede llenarte de fuerza para ser llevado por la corriente del Espíritu de Dios, para tener tu mente y tu corazón enfocados para buscar a Dios, incluso cuando estás en esa cama de hospital. Él puede. La fuerza de Dios no es escasa. Jamás, iglesia. Escuchen, es posible seguir buscando, seguir viniendo, seguir pidiendo, seguir llamando, incluso cuando tenemos dolor, incluso cuando estamos sufriendo. La iglesia de Filadelfia hizo eso. Continuaron llamando durante la prueba. Entonces, ¿qué significa tocar y que se te abra la puerta?
Cuando una puerta se abre para ti, eso va más allá de encontrar. Cuando una puerta se abre para ti, quiero que lo entiendas. Estás tocando, Dios abre la puerta. Cuando Dios abre la puerta, ¿qué es? Es más que una visita temporal. Estás en su casa. Estás en la presencia de Dios. Dios está abriendo la puerta de su palacio. Jesús le está haciendo saber que porque ustedes llamaron en medio de la persecución, se ha abierto una puerta. Escucha, una puerta que viene de llamar va más allá del encontrar que proviene de buscar. Encontrar es temporal. Una puerta abierta es una invitación de habitar, quedarse y permanecer en la presencia de Dios de una manera única. Cuando investigas la historia de los avivamientos, a menudo escucharás de personas teniendo visiones de un cielo abierto sobre un lugar de donde Dios está derramando su espíritu. ¿Qué es eso? Es más allá de una visita temporal. Es una apertura prolongada al acceso. ¿Ves? Cuando Jesús dice que abrió una puerta para los de Filadelfia, eso nos dice que llamaron, en lugar de permitir que se levantaran los muros de la acusación. Llamaron. Aquí está la cuestión sobre llamar. Cuando buscamos, salimos en busca de lo que no conocemos. Piensa en cuando estoy buscando, voy de aquí para allá, voy de aquí para allá. Sí, sé lo que es lo que estoy buscando, pero no sé dónde encontrar lo que busco. Tocar es muy diferente. Llamar es saber dónde estás y vengo tras de ti. Dios, sé dónde estás y estoy viniendo tras de ti. Y Dios, no me iré hasta que esté contigo. Dios, no me iré hasta estar en tu presencia manifiesta. Dios, no me iré. Es ese tipo de tenacidad. Es ese tipo de venir y continuar viniendo y tocar una y otra vez. Y escucha, lo interesante de este llamar, el tipo de cosas sobre esta búsqueda de Dios, tienes que entenderlo. No es como el llamar de un repartidor. Paquete. No es así. No es como el golpe de un vendedor, ya sabes, un vendedor golpea 2 veces. No es así. Escucha, este tipo de llamado, este tipo de acercamiento, este tipo de carrera tras de Dios es una búsqueda desesperada con todo tras Él. Este es Dios, no me iré sin ti. Vengo por una cosa, vengo por ti. Es ese tipo de llamado que es 100% determinación. La iglesia en Filadelfia había estado haciendo esto. ¿Y qué dice Dios? Oh, llamaste, y yo estaba demasiado ocupado. Llamaste, pero no podía escuchar porque los ángeles estaban cantando alabanzas. No, Él dice, llamaste y ha abierto una puerta para ti. ¿Ves lo que está sucediendo? En medio de su dolor y en medio de su persecución, en medio de su sufrimiento, cuando todos los demás están levantando muros, Él dice, entren a mi presencia. No creas la mentira de que no estoy contigo. Ven y quédate conmigo. Estoy justo aquí contigo. Él abrió la puerta a su llamado. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Escuchen, el primer tropiezo en la prueba es la miopía. ¿Y cómo se remedia? Se remedia con una perspectiva eterna. El segundo obstáculo es poner barreras. ¿Cómo no levantar muros, creyentes? Llamando. Y quiero decir algo al respecto. Tantas veces las personas atraviesan dificultades y sufrimiento y dicen, Dios me abandonó. Él no te abandonó. ¿Acaso no conocemos las Escrituras? Él dijo, nunca te desampararé. Nunca te abandonaré. Ve a Él una y otra vez y llama y se abrirá la puerta.
Entonces, ¿cuál es el tercer tropiezo en la prueba? Es la desesperanza de nuestra propia capacidad para resistir. En resumen, son las palabras no puedo. No puedo. Cuando Dios nos recuerda la perspectiva eterna y cuán larga es la eternidad, sí. Por un lado, es extremadamente alentador, eso es cierto. Pero por otro lado, si estás convencido de que no tienes la capacidad para llegar desde donde estás hasta la eternidad, también puede ser algo extremadamente desalentador. Porque puedes pensar, oh vaya, sé cuán larga es la eternidad. Y sé que la consecuencia de ser infiel a Dios en la eternidad es tan malo como buena es la recompensa por ser fiel al seguir a Dios. Y no creo que pueda lograrlo. No creo que pueda dar otro paso. Y oh no voy a lograrlo. Y eternamente voy a estar separado de Dios. Escucha, cuando te encuentras en un lugar de profundo dolor y profundo sufrimiento, el enemigo le encanta decir este tipo de cosas. ¿Qué dice Jesús para abordar este tercer tropiezo? Regresando al versículo 8, Él dice, he puesto delante de ti una puerta abierta para que nadie pueda cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Luego en el versículo 11 dice, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Escuchen, iglesia, comprendan esto. Ellos están quebrantados, ellos están en dolor, están sufriendo, están agotados y están quebrantados y están viniendo a Jesús y están llamando y Él abre la puerta. Y cuando lo hace, ¿qué dice? ¿Acaso dice, tienen que hacer más? Vamos, sé que están cansados, sé que están sufriendo, pero levántense. ¿Acaso es Él un capataz? ¿Es Él cruel? ¿Es Él severo? ¿Acaso Él dice, tienen que hacer más? No es suficiente, nunca es suficiente, no es suficientemente bueno? ¿Eso es lo que Él dice? No. Él dice, retén firme lo que tienes. Retén firme lo que tienes. Escucha, para retener firme lo que tienes, tienes que saber que está en tus manos. Él está diciendo, lo que están haciendo, lo que han hecho es suficientemente bueno. Me tienen. Somos uno, tenemos una relación. Reténlo. Reténlo. Creyentes, algunos de nosotros en esta sala hoy, esta es la palabra justo ahí. Reténlo. No tienes que hacer más. No es suficiente. No, Él está siendo duro contigo. Retén. Aférrate al Dios que te sostiene. Retén firme para que nadie te quite tu corona. Retén firme. Escucha, cuando te encuentras en un lugar de dolor y sufrimiento, el enemigo saca a la mayoría de las personas con estas palabras. No puedo hacerlo. Iglesia, tenemos que ser sabios respecto a las tácticas del enemigo. Tenemos que ser prudentes con nuestras palabras. Hay ciertas palabras que necesitamos aprender a no decir. La obsesión con no puedo, ya dejémosla, superémosla. Escucha, a principios de este año hubo una parte del año, ni siquiera puedo recordar qué era ahora, y estaba hablando con mi esposo. Estaba particularmente cansada y simplemente le dije, no puedo. Y literalmente se enderezó y me dijo, ¿qué dijiste, cariño? Y dije, no puedo. Y déjenme decirles que él estaba lleno de compasión, pero él dijo, cariño, necesitas acercarte a Dios y necesitas arrepentirte porque ese espíritu te va a vencer de la misma manera que venció a esta otra persona. Y estaba muy agradecida con Dios por tener a alguien en mi vida que me dijera, ey, te estás saliendo del camino. No se trata de lo que no puedes hacer, se trata de lo que Dios puede hacer. Pon tus ojos en Dios, pon tus ojos en Él. Escucha, estas palabras, no puedo, te derrotarán. Y aquí está la cuestión. Cuando estamos en esta jornada y hay dolor y sufrimiento y dificultades, estamos de pie aquí.
Es como si llegamos aquí, llegamos aquí, llegamos aquí, todavía tenemos dolor, todavía estamos sufriendo, todavía estamos en dificultades y llegamos a un punto en el que sentimos que estamos a un punto de quebrarnos. Y justo aquí está la tentación de decir, no puedo, mira qué tan lejos estás. Tengo que llegar hasta allá y estoy hasta acá atrás. No puedo ir allá. Pero ¿sabes lo que necesitas hacer? En lugar de mirar hacia adelante con miedo, necesitas mirar detrás de ti porque Dios te está llevando de aquí a allá. Y si te trajo de allí a aquí, Él te llevará de aquí a allí. Él es digno de confianza, iglesia. Él es digno de confianza. Él te llevará. Él estará contigo. Y cuando Jesús les dice esto, retengan firme lo que tienen. Él está diciendo, has hecho algo bien porque aún tienes fe. Y todavía estás de pie aquí en fe. Así que sigan haciendo las cosas que ya estaban haciendo y lleguen ahí con la misma gracia con la que los traje aquí. Iglesia, ese es el tercer tropiezo que nos derrotará. No puedo. Solo estar completamente absortos con nuestra propia incapacidad, nuestra propia falta de capacidad. Escucha, superas esto al saber cuán lejos te ha llevado ya y al saber que si aún estás de pie en fe, has hecho algo bien para seguir haciendo eso. Iglesia, voy a compartir con ustedes algo que nunca antes había compartido. Cuando tenía 20 y tantos años, me rompí la espalda, me caí en una placa de hielo. Fue una caída totalmente estúpida. Estaba caminando en el estacionamiento. Ahí tienes, de vuelta a donde comenzamos. Estaba caminando por el estacionamiento, me caí, me levanté y pensé, oh, qué tonta. Me levanté, me reí, lo dejé pasar. Entré, trabajé todo el día, pensé que estaba completamente bien. Y esa noche fui a acostarme y tuve el peor. De hecho, pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Tuve el peor dolor que he sentido en mi vida. Literalmente, el dolor era tan extremo que dormí en el suelo esa noche y al día siguiente todavía estaba allí. Y entonces fuimos a la sala de emergencias y ellos hicieron todas las pruebas y para no hacer el cuento largo, tenía 2 vértebras fracturadas, pero los doctores no lo notaron. Y entonces me indicaron terapia física, hice todas las cosas que me dijeron durante meses. Durante ese tiempo, las cosas empeoraron. Empecé a caminar con una cojera severa, a veces me caía porque mi pierna fallaba. Y para cuando los doctores se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, esas vértebras se habían convertido completamente en polvo. No quedaba nada. Y los diagnósticos comenzaron a llegar. Y no solo tenía un dolor insoportable, terrible. El informe de cada uno de los doctores fue brutal. Siempre vas a cojear al caminar, nunca vas a poder correr, nunca vas a poder quedar embarazada y tener un hijo. Y siempre tendrás, nunca lo olvidaré, siempre tendrás este nivel de dolor o peor. Y ellos dijeron, sí, podemos realizar cirugías para ti en las que podemos fusionar estas 2 vértebras, pero solo duran aproximadamente 10 años y vamos a tener que fusionar otra y fusionar otra y fusionar otra y eventualmente perderás casi toda la movilidad. Y con esas cirugías debes saber que solo hay un 50% de probabilidad de que ayuden con el dolor. Y también hay un 50% de probabilidad de que lo empeoren. Y no estoy bromeando, fui a 5 citas, una tras otra, y cada doctor dijo exactamente lo mismo. Y no sé si has estado en esta situación, pero hay un momento en el que sientes tanto dolor y estás tratando de pensar, ¿cómo voy a aguantar un día más? Y luego alguien dice eso sobre ti, simplemente se siente como una sentencia de muerte. O sea, en serio, solo estoy tratando de sobrevivir el día y ahora me están diciendo que eso nunca va a desaparecer y solo va a empeorar. Y recuerdo, yo estaba en mis 20s. Yo era pastora de jóvenes. En ese momento yo llevaba una férula médica completa y no podía hacer muchas cosas y estaba luchando con el duelo y la pérdida de todo eso. Pero simplemente le decía a Dios, solo dame fuerzas para mantenerme en el camino. Fortaleza para mantenerme fiel. Pero en serio, odiaba ir a las citas con los doctores. Odiaba ir a ellos.
Pero durante ese tiempo siempre pedía oración por mi espalda. De hecho, iba a mi grupo pequeño cada semana y les pedía a los miembros de mi grupo pequeño, ¿podrían por favor orar por mi sanidad? Y eran muy buenos, eran muy fieles, siempre lo hacían. Hasta que un día, aproximadamente 1 año y medio después, había una mujer que es muy valiosa para mí. Ella de hecho fue como un mentor para mí. Y dije lo mismo que siempre decía, hola, ¿podrían orar por mi espalda? Y ella interrumpió y me dijo, Rebeca, ¿cuándo vas a dejar de pedir? ¿Cuándo vas a aceptar que Dios está diciendo que no? ¿Pediste? Él no ha hecho nada. Claramente la respuesta es no. Escúchenme, cuando te encuentras en un lugar de dolor desesperante y alguien dice simplemente deja de pedir, eso pega en un lugar que causa un nuevo dolor. A medida que sientes que eres una molestia, que eres fastidioso, el dolor es demasiado. Ese mismo día, no estoy bromeando, no lo estoy inventando, otra persona se me acercó, muy bien intencionado, muy buen amigo mío, de verdad lo apreciaba mucho y me dijo, Rebeca, sé que Dios te va a sanar, lo cual suena increíble. Si había algo que quería escuchar en ese momento, era una palabra como esa, sí. Pero luego lo que siguió no fue tan asombroso. Él dijo, Rebeca, sé que Dios te va a sanar porque simplemente amas tanto a Dios que no es posible que Dios te permita sufrir. Y de inmediato mi corazón se hundió en mi estómago. ¿Por qué? Porque sé que cualquiera que sea la medida en que amo a Dios es muy imperfecta. No es nada que siquiera se acerque a como Él merece ser amado. Y sé que hay cristianos en todo el mundo que aman a Dios tanto y ellos sufren y algunos de ellos incluso son perseguidos y martirizados. Y entonces sabía que no podía aferrarme a eso. Así que estaba en ese lugar donde estaba luchando y estaba clamando a Dios y le decía, Dios, ¿qué debo hacer? Dios, no puedo. Siento, ahí está esa palabra, no puedo. Siento que simplemente no puedo seguir con esto. El dolor es tan grande. No quería tomar medicamentos para el dolor porque quería estar en mis 5 sentidos. Y solo estaba clamando, Dios, ¿cómo camino por esto? Dios, tómame de la mano. Dios, ayúdame. ¿Qué debo hacer? Fue en ese lugar y fue en ese momento cuando Dios, lleno de compasión, me dio una visión que cambió mi vida. Era una imagen de mí parada en un lado de una cuerda floja que cruzaba un gran cañón, algo como el Gran Cañón. A la izquierda estaba la palabra desesperanza y a la derecha estaba la palabra exigencia. Y el Señor me estaba mostrando que, Rebeca, si caes en la desesperanza, eso es mortal. Rebeca, si caes en la exigencia, eso es mortal. Y verás, solo creer sin tener esperanza, ya está, se acabó, Dios no va a hacer nada, ni siquiera voy a pedir. ¿A dónde llevaría eso? Eso llevaría a caer en la desesperación. Al mismo tiempo, asumir esta postura que es como decir, Dios, ¿me debes algo? ¿Qué? ¿Me debes? No, yo te debo a ti. Pero adoptar esa postura de tú me debes algo porque de alguna forma te he devuelto una pequeña porción de la que me das, tú me debes. Eso también llevaría a la muerte. Así que la pregunta al Señor Dios, ¿qué debo hacer? ¿Cómo camino? ¿Cómo camino sobre esta cuerda floja? ¿Cómo puedo ir de aquí a allí? Y Dios dijo 2 cosas, esperanza y agradecimiento. Esperanza y agradecimiento. Y yo dije, Dios, ¿qué significa eso? Por favor, tómame de la mano. Señor, enséñame. ¿Qué debo hacer? Y el Señor fue muy claro. Rebeca, quiero que te despiertes cada mañana, todas las mañanas. Quiero que te despiertes y desde tu corazón, con tu corazón, quiero que esperes que hoy es el día. Quiero que esperes que hoy es el día en que te voy a sanar. Quiero que esperes que hoy es el día en que serás libre. Eso en la mañana.
Y sí, llegas al final del día y hoy no fue el día, quiero que me des gracias. Quiero que des gracias porque mi gracia fue suficiente y te guió a través de este día. Esperanza en la mañana, agradecimiento en la noche. Esperanza en la mañana, agradecimiento en la noche. Y aquí está la cuestión, iglesia. Desearía poder decirte que fui valiente y que fui increíble haciendo esto al principio. No, lloré con el Señor muchas veces. Muchos días lloraba a la mitad del día y decía, Dios, sé lo que dijiste, que debo tener esperanza, pero Dios, para poder tener esperanza, mi corazón tiene que estar conectado a esa esperanza porque sé que me estás pidiendo que no lo haga a la ligera. Y Dios, cuando estoy esperando y no sucede, hay decepción y hay dolor y no sé qué hacer. ¿Y sabes qué descubrí? Encontré que se puede confiar en Dios con las lágrimas. Iglesia, se puede confiar en Él con las lágrimas. Y de la misma manera en que Él estaba uniendo mi corazón, Él se encontraba conmigo en esos lugares derramando su compasión. Se puede confiar en Él con tus lágrimas. Se puede. Y entonces me despertaba y tenía esperanza y con el tiempo el Espíritu de Dios me fortalecía. Y luego llegaba al final del día y ese día no era el día. ¿Y sabes qué? Yo daba gracias. ¿Sabes qué comenzó a suceder con el tiempo? La esperanza se fortaleció, sí, pero también la confianza en el carácter de Dios y la confianza de que la gracia de Dios es verdaderamente suficiente. No estoy hablando de ser ingenuo, no estoy hablando de imprimir un versículo y ponerlo en la pared, estoy hablando desde lo más profundo del corazón. La gracia de Dios es suficiente para ayudarme a superar esto. Y de repente dejé de mirar hacia adelante y de sentirme aterrorizada por los próximos 10, 20, 30 y 40 años. Y comencé a caminar con una nueva fortaleza. Mi columna fue espiritualmente fortalecida en el Señor para caminar con confianza y decir, si su gracia me trajo hoy de aquí, su gracia mañana será suficiente. Incluso si hoy, incluso si mañana no es el día en que sea sanada, su gracia será suficiente porque lo fue hoy. Esperanza en la mañana, agradecimiento en la noche. Y aquí está el asunto, iglesia. Obviamente, como pueden darse cuenta hoy, algo ha sucedido. Eventualmente fui a otro médico. Ahora, este doctor había creado un procedimiento completamente nuevo del cual nadie había oído hablar o conocía. Y él, de hecho, me dijo, escucha, está esta cirugía completamente nueva. Si decides hacértela, debes saber que va a ser absolutamente agotador. Vas a estar completamente acostada por 2 meses seguidos y después de eso vas a tener que aprender a caminar de nuevo. Va a tomar 1 año completo. Pero él dijo, al final de ese año podrás embarazarte. Asumiendo que puedas hacerlo, podrás correr y no tendrás dolor. Y obviamente oramos y Dios nos permitió someternos a la cirugía. Dios me sanó a través de eso. Y quiero decir algo aquí. Muchísimas veces oigo a la gente decir, estoy confiando en Dios, no estoy confiando en el doctor. Escúchame. Puedes ir al doctor mientras sigues confiando en Dios. ¿De acuerdo? Si vas al doctor y tu esperanza está en el doctor y tu confianza está en el doctor y estás viniendo al doctor como si fuera Dios, eso es un problema. Dios puede sanar directamente por su mano, pero también puede trabajar a través de la medicina. Puede ser su gracia. Y así Dios me encontró y me sanó a través de esta cirugía. Y déjame decirte, tengo muy claro que ese doctor no me sanó, que esa cirugía no me sanó. Dios me sanó. Dios es quien tocó mi cuerpo y me sanó. Pero ¿sabes qué? Antes de que Dios realizara una cirugía en mi cuerpo y sanara mi cuerpo, Dios hizo una cirugía en mi corazón y sanó mi corazón. Y Él me sacó de estar sin esperanza y derrotada, de estar aterrada por lo que vendría, a poder caminar con una confianza y una fortaleza que solo proviene de su carácter, de conocer quién es Él.
Esto está lleno de esperanza. Tal vez hoy sea el día, pero incluso si no lo es, su gracia me sacará adelante. Su gracia será suficiente. Iglesia, estamos en esta serie para levantar a una generación que sepa cómo perseverar, que sepa cómo mantenerse firme, que sepa cómo superar, que no sea tan fácilmente tropezada por tantas cosas que han derribado a muchos. Tantas veces tenemos a nuestros jóvenes en la fe y un profesor en algún lugar dice que descienden de los simios y es como, me tropecé y me derribaron. Tantas veces se les dice que estar de acuerdo con Dios y decir que algo que es pecado, es odiar a los demás y son derribados por eso. Iglesia, eso no es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. La voluntad de Dios en Cristo Jesús es que tengamos una generación que a través de la persecución, del ridículo, de la exclusión e incluso de ser excluida de la comunión, que cuando haya sufrimiento, cuando haya pérdida y cuando haya dificultades, persevere en la fe, en la esperanza y en el amor hasta el final. Eso es lo que Dios tiene para nosotros y eso es lo que Él tiene para esta generación venidera y cada generación de los que son suyos hasta que Él venga. ¿Pueden imaginar, iglesia? Si algunas columnas vertebrales fueran espiritualmente enderezadas en este auditorio hoy. ¿Puedes imaginar si dejamos de dudar de la bondad de Dios, o no es bueno, o es bueno, o no es bueno, y simplemente decidimos en nuestro corazón que Él es bueno? Él es bueno. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si en el dolor, en las dificultades, en el sufrimiento y en la pérdida, si pudiéramos levantarnos cada día y tener nuestros corazones llenos de esperanza en aquel que es la esperanza? Transitando por nuestro día, persistiendo, esperando. Quizás hoy sea el día en que Él va a tocar mi cuerpo. Voy a ser sanado. Quizás hoy sea el día en que llegue el milagro y seré librado. Quizás hoy sea el día en que nuestro matrimonio sea restaurado. Quizá hoy, todo el día, todos los días. Y luego, si llegamos al final del día y no fue ese día, pudiéramos decir de verdad: Dios, gracias. Tu gracia fue suficiente. Y porque sé lo que hiciste hoy, tengo confianza de que Dios harás lo mismo mañana. Solo tengo la sensación de que está en el corazón de Dios el que terminemos de una manera un poco diferente. Así que voy a invitar a los pastores de los campus en las otras ubicaciones a que suban y cierren el servicio como el Señor los guíe.